Lleguemos hasta el Señor, cantando himnos de gozo. Lleguemos hasta el Señor, cantando himnos de gozo. Aclamemos al Señor todos los hombres, sirvamos a Dios con alegría, cantando lleguemos hasta Él. Lleguemos hasta el Señor, cantando himnos de gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos la misa correspondiente al domingo 29 durante el tiempo del año. En esta Santa Misa pedimos al Señor por las siguientes intenciones. Pedimos por todos aquellos que han fallecido víctimas del COVID. Pedimos por el eterno descanso de las almas de Franco Fasari, fallecido el miércoles, y por el consuelo para su familia. Pedimos también por el alma de Carlos Palacio, fallecido el viernes, y por el consuelo de su familia. Hoy en la Argentina se celebra el Día de la Madre. Pedimos al Señor entonces por el eterno descanso de las almas de todas las madres difuntas. Especialmente pedimos por las almas de Norma Escarini, Filomena, Rosa, Teresa, Aida y Margarita la Peregrina, Antonia Ferray, Isabel Curcio, Raquel Cosentino, Electra María Ferrara, María Victoria Rubers, Victoria Encarnación Cobo, Olga Pavón, María de Antonelli, Noemí Mancilla, Alba Rodríguez, Hermelinda Cuenca, Celia Villalba, Margarita Cardoso, Estanislao Martínez y Niña Báez, Estela Albornoz y Rosario Aguirre, María de Jesús y María Guadalupe Salvatierra, Estela Tornielli y Elisa Antonioli, María Luisa Acosta y María Victoria Ovejero, Salustiana Coenes, Julia Cañete, Cándida Hermosa, Delfina Soloaga, Isabel Soto y Eufemia Silguero, Juana Jovita Moreno, Josefa Berizán y Segunda Maldonado, Elisa Aide Arrigoni, María Elisa Oliver, Mirta Bustos, Ana Chomiak, Claudia Samos, Petrona del Carmen Soto, Sidonja Getzel, Casimira Capelletti, Clelia Tubaro, Ángela Ábalos, Otilia Urquiza y Marta López, Ana Lila, María Luisa Claveles, Emilia Soto, Lucía y Mercedes Subiabre, Carolina Mancebo, Hilda y Nelly Galbaño, Josefina Blesa, Josefina Baloco, María y Adela García, Rosa, Tomasa, Mercedes, Arilia, Dominga y Tránsito Fajardo, Ramona Díaz, Graciela Escobar y Águeda Alfonso, Ramona Taborda y Marcelina Iquis, Hilda Inés Wolfer, María Isabela, Aurelia Gómez, Irene y Bienvenida Vera, Matilda Acosta, María Carusi, Sara Fernández y por las benditas almas del purgatorio. Pedimos también por la salud para todos los enfermos de COVID. Pedimos especialmente por la salud de José Guzmán y Elvira Iglesias, Nicolás y Hernán, Eva y familia, Quique, Agustín, Joel, Alejandra, Nancy, Leonardo, Mirta, Fabiana, Leticia, Juan Carlos, Margarita, Mirta, María Gabriela, Lorena, Janet y Leila, Cayetana Sánchez y Juana Espínola. También pedimos a la Virgen Santísima, a Santa Ana y a Santa Mónica por todas las madres, para que a imitación de ellas lleguen a ser santas mujeres.
Pedimos por las madres que han abortado, para que alcancen el perdón de Dios y no vuelvan a cometer el mismo error. Pedimos por el fin de la pandemia en todo el mundo. Pedimos por la solución de todos los problemas que aquejan a nuestra patria. También ofrecemos la misa en acción de gracias por las ordenaciones diaconales para nuestra diócesis en el día de ayer y en acción de gracias por los cumpleaños de Teresa Mabel López, Matías, Ariel, Luna y Susana. Con todas estas intenciones y aquellas que llevamos en lo más profundo de nuestro corazón, pongámonos pues en la presencia de Dios, reconociendo que somos pecadores y pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que conoces nuestros pensamientos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha, para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Cantad al Señor un canto nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Anunciad su gloria ante las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Aclamad la gloria y el poder
porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad al Señor, familias de los pueblos. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayendo una ofrenda. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Adorad al Señor cuando se manifieste su santidad, que toda la tierra tiembla ante Él. Decid entre las naciones, el Señor reina, el Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a vosotros la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, cuando os recordamos en nuestras oraciones. Y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre, como habéis manifestado nuestra fe, con obras, vuestro amor con fatigas y vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que habéis sido elegidos porque el Evangelio que os hemos anunciado llegó hasta vosotros, no solamente con palabras, sino acompañado de poder y de acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dispongámonos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos se reunieron buscando sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. Entonces le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que tú eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Ellos le respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos propone meditar este relato evangélico en el cual Jesús nos deja esta sentencia tan famosa, pero tan compleja a la vez. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una frase que puede ser malinterpretada y que en realidad deja una enseñanza muy rica. La doctrina católica respecto del cuarto mandamiento nos enseña que si bien el honrar al padre y a la madre se refiere en primer lugar a la obligación que tenemos de honrar, respetar y obedecer a nuestros padres, quienes fueron elegidos por Dios para cumplir esta misión en su nombre, también hace referencia a nuestro deber de honrar, respetar y obedecer a todos aquellos a los cuales Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Tal es el caso, por ejemplo, de los alumnos respecto a sus maestros, de los empleados respecto a sus jefes, de los fieles respecto a su sacerdote y de los ciudadanos respecto a sus gobernantes. Obviamente, este mandamiento nos obliga en la medida en que nuestros superiores obren dentro de las leyes de Dios y no nos pidan nada que sea malo o contrario a las enseñanzas de Dios y de la Iglesia. Porque, a su vez, este mandamiento genera deberes y obligaciones también en los superiores, que estos deben cumplir si es que desean que su autoridad sea reconocida y respetada. La autoridad civil tiene la obligación de ejercer la justicia, promover la libertad de expresión, atender a la concordia y la paz entre los habitantes, evitando todo tipo de enfrentamiento y respetando los derechos fundamentales de la persona humana, especialmente el derecho a la libertad y el derecho a la vida, desde la concepción en el vientre materno hasta su muerte natural. De darse esto de esta manera, es totalmente natural que sea obligación de los ciudadanos cooperar con la autoridad civil en todo lo que hace al bien de la sociedad, en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. Esto implica, entre otras obligaciones, el pago de los impuestos, el votar a sus representantes, la defensa de la patria ante cualquier ataque enemigo, y en algunas ocasiones también el derecho a ejercer una justa crítica de lo que es perjudicial para la dignidad de las personas o para el bien de la comunidad. Acá hago una aclaración para que nadie se sienta incómodo. No estoy haciendo una apología acerca de las recientes marchas en contra del gobierno, sino que es doctrina pura de la Iglesia. Para quien tenga alguna duda, tome el Catecismo de la Iglesia y fíjese en el número 2238, 2238. Textualmente está lo que yo acabo de decir. Sí, seguimos entonces. De ahí que los ciudadanos tienen no solo el derecho,
sino la obligación de ejercer una justa crítica y oposición, en primer lugar, a todo aquello que es contrario a la voluntad divina y a la ley natural, y que como consecuencia es perjudicial para la dignidad de la persona, pero también a todo aquello que vulnere la justicia, la seguridad y el bienestar y progreso de la sociedad. Un ciudadano cristiano está obligado en conciencia, bajo pena de pecado, a no seguir las prescripciones de la autoridad civil cuando éstas son contrarias a la ley de Dios y a las exigencias del orden moral. Es más, debe rechazar abiertamente cualquier norma o ley contraria a la recta conciencia, basándose en la Sagrada Escritura, que nos dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, toda esta explicación que he hecho hasta aquí nos sirve, pues, como introducción para poder analizar el texto evangélico que acabamos de escuchar. Los fariseos, tendiéndole una trampa a Jesús con el fin de poder acusarlo de algo, le preguntan si está bien o no pagarle impuestos al César, o sea, al emperador romano. A simple vista, la pregunta lo ponía a Jesús entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si Jesús le decía que sí, entonces lo acusarían de blasfemia ante la autoridad religiosa, ya que el César se creía Dios, y el pagarle un tributo era como tácitamente reconocerlo como Señor. Pero si Jesús decía que no había que pagar, entonces lo acusarían de rebelde y revolucionario contra las autoridades romanas, y hasta dirían que estaba incitando a las masas a la rebelión contra el Imperio Romano. Pero claro, como Jesús es Dios y conoce perfectamente las intenciones de los hombres, en vez de responderles inmediatamente, les pide que le muestren una de las monedas con las que pagan el impuesto. Se trataba de una moneda de plata que llevaba grabada la figura del emperador romano, lo cual dejaba muy a las claras que esa moneda le pertenecía al César, era su moneda. Es evidente, pues, que los fariseos usaban esa moneda en su vida cotidiana, con lo cual, implícitamente, habían aceptado que el César organizara y administrara la sociedad civil. Esas monedas tenían un dueño al que ellos reconocían como tal. Entonces es cuando Jesús les dice: denle al César lo que le pertenece al César, pero sin dejar de darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Jesús les hace notar que ellos se encuentran entre dos autoridades a las cuales deben respetar. Por un lado, la autoridad civil, la del César, que se encarga del gobierno y administración de la sociedad, es decir, de lo político, de lo social, de lo económico. Y esto es así porque existe un orden de cosas temporal que tiene que ser manejado por los mismos hombres, y para eso hace falta que haya una autoridad que todos tienen que reconocer y respetar. Pero, por otra parte, y mucho más importante aún, está la autoridad divina, la de Dios,
que se encarga de lo religioso, de lo espiritual y también de lo moral. Por supuesto que la diferencia entre ambas autoridades es abismal. La exigencia que puede imponer la autoridad civil es limitada, mientras que la que impone Dios es absoluta. Obviamente, la autoridad civil no puede tener la pretensión de ocupar el lugar de Dios. Por eso Jesús dice: den al César lo que le pertenece y nada más de lo que le pertenece. No lo confundamos con Dios, no lo endiosemos ni lo elevemos más de lo debido. Pero al mismo tiempo nos dice: ojo, no dejen de darle a Dios lo que a Dios le corresponde, como dueño y señor de todo lo creado. Dios es el único ante quien el hombre debe postrarse, el único al que se debe amar por sobre todas las cosas, el único al cual se le debe obediencia ciega y absoluta, el único que es dueño de la vida y de la muerte, el único que es dueño de la verdad, el único que no se equivoca, el único que no miente ni engaña, el único que no busca ningún beneficio para sí. Dios es infinitamente sabio y justo. De ahí que la autoridad divina está por encima de la autoridad civil. Las leyes de Dios están por encima de las leyes de los hombres. Por eso, si bien debemos respetar las leyes humanas, éstas deben estar sometidas a las divinas. De lo contrario, no debemos aceptarlas. La autoridad civil no puede querer ocupar el lugar de Dios ni querer legislar las cosas que son de Dios. Pero por el contrario, sí es propio de la autoridad divina intervenir y dar su juicio moral en cuestiones terrenales, porque si bien el hombre es ciudadano del cielo, temporalmente vive en la tierra y se desarrolla en la sociedad política, es integrante de una sociedad terrenal. Dios y su Iglesia tienen perfecto derecho a juzgar y enseñar sobre los asuntos sociales, siempre desde la óptica de la fe y la moral. Esta intervención no es un abuso por parte de Dios ni de la Iglesia, que como muchos dicen, que se mete en lo que no le corresponde. No es así. Dios es dueño y señor de todo y tiene participación en todo. Tiene autoridad sobre todo, sobre lo espiritual y sobre lo terreno, sobre el cuerpo y el alma, sobre lo moral y lo social. Nada escapa a la autoridad de Dios. Porque Cristo es Rey, y si bien su reino no es de este mundo, como él mismo declara, sin embargo, tiene poder absoluto y derecho para regir y gobernarlo todo. Y esta misma autoridad la tiene su Iglesia, pues es el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, la Iglesia tiene el poder y la autoridad dada por el mismo Jesucristo para enseñar la doctrina de Cristo y pronunciarse acerca del orden moral, social, económico y legal. Y esto es algo que nosotros, los cristianos, debemos tener muy en claro. Muchas veces nos rebelamos contra la autoridad de la Iglesia y escuchamos expresiones tales como la Iglesia no debe meterse en política,
que la Iglesia no se meta en mi cama, que no se meta en mi vida privada. Este tipo de expresiones demuestran una total ignorancia acerca de la esencia del ser humano, porque el hombre es una unidad, cuerpo y alma, físico y espíritu, terreno y eterno. No puede dividirse en dos cosas separadas, por un lado lo terreno, por otro lado lo religioso. El hombre debe vivir en el mundo con los pies en la tierra, sí, pero con el corazón y los ojos puestos en Dios. El hombre no puede excluir a Dios de ningún acontecimiento o acto de su vida diaria. Dios está presente en él las 24 horas del día y el hombre vive en la presencia de Dios las 24 horas del día de los 365 o 66 días del año. De ahí que cuando un bautizado obra, habla y piensa, ya sea en público o en privado, no puede olvidarse de que es cristiano y que tiene obligaciones como tal. Debe ser fiel a sus promesas bautismales, a la doctrina moral y los principios cristianos. Debe ser coherente entre lo que cree y lo que hace. No puede traicionar los ideales cristianos por intereses mezquinos, por conveniencia, por temor o por lo que sea. Lamentablemente, hoy en día pareciera que la mayor parte de los católicos se han olvidado de esto. Son muchos los que viven conforme a las normas del mundo y aceptan leyes y costumbres contrarias a la voluntad de Dios. Transan con el pensamiento mundano, como si todo estuviera perfecto, como si nada fuese erróneo, como si todo coincidiera plenamente con las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia. Así, lamentablemente, no le están dando a Dios lo que es de Dios, sino que por el contrario, están dándole al mundo autoridad y poder sobre aquello que solo es incumbencia de Dios y desechando su poder y autoridad, colocándolo en lugar de Dios. El hombre de hoy, en muchísimos casos, se siente igual a Dios. Quiere tener en sus manos la autoridad que solo le compete a Dios. Quiere tener poder sobre la vida y sobre la muerte. Se rebela contra la autoridad de Dios, como lo hizo en su momento Lucifer, al grito de non serviam, es decir, no serviré, no obedeceré. Lamentablemente sabemos cuáles fueron las consecuencias para el demonio y las consecuencias de su rebelión. Bueno, lo mismo nos espera a nosotros si obramos de la misma manera. Nosotros debemos saber distinguir con total claridad la voz de Dios de la voz del mundo. Tener en claro a quién debemos obedecer, aún a riesgo de nuestra propia vida. Por eso existen los mártires. Debemos tener muy en claro cuáles son los límites hasta donde las leyes humanas pueden regir y cuáles son los casos en los que solo Dios debe gobernar. Nos encontraremos que en más de un caso habrá leyes, decretos, costumbres y modas que, por más que sean legales a los ojos del gobierno y la mayoría las vea con buenos ojos, no lo son ante los ojos de Dios. En esos casos deberemos tener la fortaleza y la convicción suficiente para hacer prevalecer en nuestras vidas la voluntad de Dios, a pesar de las consecuencias que pueda esto acarrearnos. Ya lo dijo el Señor:
No teman a aquellos que pueden matar el cuerpo y nada más. Teman más bien a aquel que puede enviar cuerpo y alma al fuego ardiente e inextinguible, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Resumiendo, somos seres terrenales, sí, pero no fuimos creados para la tierra, sino para la gloria del cielo. Ese es nuestro destino final, nuestra meta. Hacia allí debemos dirigir nuestra alma y nuestra vida toda. Como seres terrenales que formamos parte de una comunidad de hombres, tenemos ciertas obligaciones que debemos respetar y cumplir, en tanto y cuanto no entren en conflicto con la voluntad de Dios. Pero sobre todo, tenemos obligaciones para con Dios, como cristianos, como bautizados. Obligaciones que son ineludibles. Dios nos creó, Él nos mantiene vivos, Él es nuestro principio y fin, a Él le pertenecemos. Pues entonces, ¿cómo vamos a dejarlo fuera de nuestra existencia? ¿Cómo vamos a hacerlo a un costado, aunque tan solo sea en ciertos casos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida si Dios no forma parte de ella? Por eso, queridos hermanos, hoy pidamos a la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos ayude a tener siempre presente en nuestro obrar y pensar de cada día la voluntad y los deseos de Dios. Que no nos olvidemos nunca que Él es nuestro único Señor y a quien debemos seguir siempre, aunque tengamos que remar en contra de la corriente. Pero sobre todo, pidámosle a la Virgen que nos ayude para que no nos dejemos cegar por las tinieblas y oscuridad del mundo en que estamos viviendo. Ave María Purísima. Sin Pecado concebido. Hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor los dones de pan y vino que se van a transformar en su cuerpo y en su sangre para alimento de nuestra alma. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti molada va a ser en este altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones, son fieles corazones
nuestra vida con tu divinidad, lo mismo que se mezcla en esta ofrenda pura, el agua que figura de nuestra humanidad, el agua que figura de nuestra humanidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, concédenos ofrecerte estos dones con un corazón libre, para que tu gracia pueda purificarnos en estos misterios que ahora celebramos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en el cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en la altura, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Humildemente te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos especialmente por todos aquellos que han fallecido víctimas del COVID, por todas las madres difuntas, por todos los que hemos mencionado al comenzar la misa y por todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, los santos Francisco y Jacinta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero
el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi, custodia et in vitam aeterna. Amén. Sanguis Christi, custodia et in vitam aeterna. Amén. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, te pedimos que la participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa para que disfrutemos de tus beneficios en esta tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre rezamos a San Miguel en defensa de la vida contra el horrible crimen del aborto. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, en primer lugar, saludo a todas las mamás en su día,
espero que la pasen lindo junto con sus seres queridos. Bien, vamos encaminándonos ya hacia el fin de este mes de octubre. Sábado que viene, que es 24, comienza ya la novena a las benditas almas del purgatorio, preparándonos para el Día de Todos los Difuntos, que es el 2 de noviembre. Así que hoy a la salida de misa se van a llevar ya, como todos los años, el sobrecito con la novena, y aquellos que deseen que el 2 de noviembre sus seres queridos difuntos sean nombrados en la misa, bueno, saben que tienen que acercar a la parroquia el sobre con los nombres de sus difuntos, ¿sí?, escritos claramente en imprenta mayúscula para que se pueda entender y no decir cualquier cosa, ¿sí? Así que igualmente la novena va a ser enviada también por el WhatsApp de la parroquia a todos los que están en el grupo y por Facebook también, para que todos tengan acceso, ¿sí?, a la novena. Pero empieza el sábado que viene, porque ya lo voy diciendo, porque nosotros no nos vamos a volver a encontrar, ¿sí?, hasta el domingo. Así que, bueno, sábado que viene entonces comienza esta novena. Tengamos también en cuenta que seguimos, ¿sí?, recibiendo ayudas económicas, porque la cosa no está bien para nadie, menos para nosotros, y seguimos con el tema de las misas los domingos a las 10 y a las 18 horas, con reserva de lugar previo, porque no podemos juntar más de 30 personas dentro del templo, ¿sí? Así que por favor, inscribirse con tiempo. Lo mismo para los bautismos, estamos haciendo bautismo los días sábados, un solo bautismo, es la criatura que se bautiza, mamá, papá, padrino, madrina. A lo sumo, una persona más, como para que saque fotos o filme, pero nada más que eso. Por supuesto, no es cuestión de aparecerse con el chico para bautizarlo, ¿sí? Hay que venir, sacar turnos, reservar un turno, y se les va a indicar cuáles son todas las cosas que hay que tener en cuenta para el bautismo. También los martes y los jueves estamos teniendo celebración de la palabra con distribución de la Sagrada Comunión a las 5:30 de la tarde, ¿sí?, con una cosa muy cortita, muy chiquita, de 20 minutos, para no acumular gente y durante mucho tiempo, ¿sí?, dejemos eso reservado solamente para el domingo, ¿sí? Y también hay confesiones, también hay que comunicarse conmigo, llamando a por la parroquia, reservar un turno, y lo estamos haciendo al aire libre, con una distancia amplia, barbijo de por medio, pero al aire libre, cosa de que sea un poco más seguro, ¿sí? Obviamente más de 15, 20 minutos cada confesión, no, porque si no terminamos así. Bueno, muy bien, estamos moviéndonos, eso es lo importante, llegamos rezando para que esto se vaya solucionando de a poquito y por lo menos vayan disminuyendo los contagios y los muertos sobre todo, ¿sí? Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes y sus familias la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantad a María, la Reina del cielo.